Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Hoy estamos aquí nuevamente, pues hablando de las cosas que nos importan, que nos interesan, de los temas de actualidad. eh, pues nada, pues eso es lo de hoy. Vamos a ver qué noticias podemos encontrarnos. Ha habido algunas noticias interesantes, por ejemplo, la supuesta muerte de Kim Jong, el líder norcoreano, que está como veremos eso porque realmente no se sabe bien ahí. Hasta ahorita es como una especie de teoría. Entonces, pero bueno, eso es una noticia más o menos relevante. ¿Por qué? Porque pues eso va a cambiar mucho. Si es que realmente ya murió este líder norcoreano, pues sí va a cambiar mucho la este la cuestión esa geopolíticamente sí va a cambiar mucho. Pero bueno, vamos a ver, dice aquí, dice, desde hoy será de uso obligatorio el cubrebocas en Ciudad de México. O sea, desde hoy. Eh, ¿Qué más? Por ahí he estado yo viendo unas noticias de los famosos chayoteros. Eh, pues ahí hay que ver algo. Mm, ¿Cómo les puedo yo explicar? Eh, Hay varias noticias. Supuestamente ahorita el presidente mexicano o México goza de una buena reputación debido a que ha sabido manejar la contingencia. El mismo López Gatel, perdón, Hugo Gatel, creo que se llama Hugo López Gatel, ha dicho que pues eh, las cifras que pronosticaban los expertos en México ha sido el 60% menos de lo que se esperaba de las cifras. Sí, efectivamente México ha tenido, apenas el viernes creo que rebasamos los 1000 muertos. este, entonces eso quiere decir que sí, México relativamente ha sabido hacer las cosas. A ver, o sea, volvemos al punto de antes. O México ha sabido hacer las cosas, o los países de primer mundo no fueron nunca de primer mundo. O sea, digo, aquí en México se está manejando esa visión, de que, pues algunos países de primer mundo, pues están aprendiendo de México. Pero en primer lugar, en México la gente no suele viajar al extranjero. Aquí tomar un avión no es fácil. Para el mexicano común, un avión, pues sí es un lujo bastante fuerte.
Aquí las personas que llegan a viajar es porque pues tienen dinero o pues ya tienen sus gastos pagados por la empresa o por el patrocinio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, países de primer mundo como Europa, o el supuesto primer mundo, Estados Unidos, pues tomar un avión es cosa sencilla. Ahí, por ejemplo, los europeos se sabe que viajan mucho, ¿no? O sea, la comunidad europea viaja mucho de país a país. El mexicano no tiene esa costumbre. Eh, no solamente el mexicano, muchos sudamericanos no tienen esa costumbre. Esa es una cuestión. Yo, por ejemplo, en mi opinión, el estilo de vida del mexicano le ha ayudado mucho a contener la pandemia. No solamente porque muchos pueblos o poblaciones se han organizado para precisamente frenar el tráfico de personas o de turistas inclusive. No solamente por eso, por ejemplo, yo he notado, porque a veces uno ve series pues en los programas, ¿no? Pues más o menos se da uno cuenta el estilo de vida de las personas o de cómo está conformada un país. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que en Europa les gustan mucho los condominios, ¿no? O sea, esos edificios que tienen muchos departamentos, pues puedo poner ejemplos como Francia, tal vez, como Alemania, este, eh, entonces, o Inglaterra, por ejemplo, que, por ejemplo, a mí me da la impresión de que a los europeos les gusta vivir mucho en departamentos, ¿no? Por ejemplo, los chinos también, ustedes saben que la infraestructura de los chinos se basa mucho en departamentos, ¿no? En edificios. Entonces, imagínense, un edificio, ¿no? Por ejemplo, una torre de 30 pisos, pues más o menos alberga pues por lo menos unas 60 familias, ¿no? Estamos hablando de un edificio pequeño, no es muy grande. Entonces, ahí, por ejemplo, usan todas esas personas, estamos hablando de 60 familias, que más o menos deben de ser 60 familias y cada familia tiene 4 integrantes por lo menos. Estamos hablando de 240 personas, más las personas que por ejemplo te llegan a hacer la limpieza o trabajadores del mismo edificio. Y por ejemplo en ese edificio todos ocupan el mismo elevador. Ahí el elevador pues es un foco de infección, obviamente. Por ejemplo, en países de primer mundo también se utiliza mucho el trabajo formal, es decir, que vas a la oficina, vas al taller, vas a la empresa. Aquí en México creo que es el 7 de cada 10 mexicanos trabaja por su cuenta. Entonces imagínate, vas de tu departamento, vas a la oficina o a la empresa. Luego, algo muy importante, en países de primer mundo, los países de primer mundo, la gente de primer mundo suele ser muy disciplinada. ¿Eso qué quiere decir? Que todos salen a la misma hora, ¿no? Y a la misma hora las calles se quedan vacías. En las tardes suele ser lo mismo. La gente se regresa a su casa y todos ocupan, vamos, todos hacen lo mismo al mismo tiempo. O sea, a veces, en este caso se puede decir que la disciplina, pues en el caso de la pandemia, pues sí puede ser contraproducente, porque pues imagínate, estás hablando de masividades o de aglomeraciones de gente, que pues imagínate, si todos son tan disciplinados, pues sí se puede dar, o se puede facilitar, digamos, la pandemia, ¿no? Entonces, el estilo de vida de estas personas, pues sí les ha afectado muchísimo. Entonces,
Ahora, eso si todavía le aunamos que, por ejemplo, en esos países, pues el servicio médico, pues no es fácil, o sea, no es, ¿cómo se puede decir? Ah, pues el servicio médico, pues sí tiene muchas carencias, ¿no? Este, entonces, ese es el asunto, ¿no? El estilo de vida de muchos países, yo creo que sí les ha perjudicado muchísimo, ¿no? Eh, el problema de ese estilo de vida es que muchas veces, pues, le dejas de prestar atención a cosas como que esenciales. Por ejemplo, la limpieza, ¿no? Eh, Ustedes saben que, por ejemplo, en Francia se sabe que los franceses son como que no se bañan, ¿no? Como que son sucios, pues, no tienen mucha higiene. Entonces, por ejemplo, yo he visto documentales donde los franceses, por ejemplo, tienen mingitorios públicos. Es decir, tú puedes ir caminando por la calle y te encuentras, tienes ganas de orinar, y hay unos mingitorios públicos donde te puedes meter a orinar. Entonces, por ejemplo, Francia, que no tiene, o sea, vamos, Francia no tiene áreas verdes, no tiene parques, este, no sé qué más, podemos decir, ah, mm, por ejemplo, en países de primer mundo todo se compra en un supermercado. Por cierto, los aires acondicionados. En muchos países se utiliza el aire acondicionado. Aquí en México el aire acondicionado es un lujo, o sea, no muchas, eh, em, eh, pues es en lugares muy, muy específicos. El problema del aire acondicionado precisamente es que ahí el aire acondicionado es un aire muy viciado, porque tiene muchas, o puede transportar, en el aire acondicionado se pueden colar muchos virus o bacterias muy rápidamente. Aparte que es una condición muy buena para un virus. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado generalmente es un aire fresco, frío incluso. El aire frío, pues obviamente pues es bueno para el virus. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los estadounidenses son muy de aire acondicionado, los europeos. Aquí en México no. Aquí en México un aire acondicionado, por ejemplo, en un edificio es difícil encontrarlo. Este, entonces, eso también, ese tipo de infraestructuras como que ha ayudado mucho a la pandemia, desafortunadamente le ha ayudado a multiplicarse, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, básicamente es el estilo de vida de esos países que yo creo que hasta cierto punto, pues, yo creo que hasta cierto punto, pues sí es inconveniente el estilo de vida. Eh, entonces, eso es una serie de circunstancias que en este caso les ha complicado mucho la existencia a países de primer mundo. Eh, pues, eh, pues no sé, o sea, yo puedo opinar mucho de muchos países, ¿no? Obviamente mucha gente se va a sentir como lastimada u ofendida, pero pues la realidad es que eh,
La realidad es que en muchos países, pues, las condiciones de vivienda parecen óptimas, o al menos eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Pero la realidad es que eh, pues las condiciones en muchos países se puede decir que son condiciones no sé cómo explicarlo, son condiciones muy viciadas, por así decirlo. Una persona de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de China, por ejemplo, no sé, su vida va ligada a las computadoras, a la tecnología, como que esos países tienen mucho el estereotipo de vida, ¿no? Su estereotipo de cómo vivir. Eh, pero muchas veces esos estereotipos de primer mundo no son saludables. Y a veces nos acostumbramos a que, pues, tener todo al alcance de tu mano, pues es bueno o saludable. Es decir, ir al supermercado de la vuelta de la esquina y comprar lo que quieras, eh, pues es saludable, ¿no? O bueno. Pero en este caso, el estilo de vida de las personas, pues les ha afectado muchísimo. Pero bueno, no hay. Yo nomás quiero recalcar que, pues sí, México lo ha hecho relativamente bien a comparación de otros países. Lo ha hecho muy, muy bien en la pandemia. Este, por ahí Estados Unidos quiere que reactive su economía rápidamente. Eh, entonces se puede decir que sí, México ha tenido un buen desempeño. Por ejemplo, en Alemania, precisamente están utilizando ya un poquito más de violencia, este, precisamente porque quieren confinar a la gente. Los alemanes dicen, bueno, protestan porque, bueno, para empezar una protesta ahorita no es bien vista, porque los alemanes dicen, no, pues es que yo quiero reunirme, ¿no? O festejar, pero bueno, este, que es un poco, es lo que les vuelvo a decir. Los alemanes, por ejemplo, son gente que se dice que son muy disciplinados. Y ahorita, por ejemplo, están dando muestras de indisciplina, porque en una pandemia, eh, pues simplemente para contener la pandemia, pues no puedes reunirte, entonces, eso para mí es un buen punto, porque, o sea, yo sé que los alemanes son muy disciplinados, ¿no? Los alemanes. Y ahorita dicen, no, es que yo ya me quiero reunir, quiero estar con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un poco contradictorio, ¿no? Lo que sucede en algunos países. Uh, a ver, vamos a ver las cifras de COVID en el mundo. A ver cómo va esto.
Bueno, bueno, aquí en América cabe de mencionar que en América no se usa vivir en condominios, o sea, bueno, salvo en algunas, bueno, en las ciudades grandes, pues sí, como Nueva York, pero generalmente, por ejemplo, sí se utilizan los condominios, pero, o los edificios, ¿verdad? Pero los edificios son para clases privilegiadas, o sea, para cierto sector de la población. Pero la mayoría viven así en la mancha urbana, que le dicen. Entonces, estoy viendo otras noticias, a ver qué nos puede... eh, qué nos puede interesar por aquí. Aprovechando que ya no hay ruido, ¿verdad? Porque... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos... Rusia supera a China en número de casos de COVID-19. Eh, Pemex pide a sus empleados reducir 25% de su sueldo. Corea del Sur insiste en que Kim Jong sigue al mando. O sea que la muerte de Kim Jong la sacaron medios surcoreanos y japoneses, creo. También medios norteamericanos. Nueva Zelanda canta victoria frente al coronavirus. Con cubrebocas y miedo, alumnos vuelven a clase a China. Eh, ¿Qué más? Suman 1.351 muertes y 14.000 casos por COVID en México. 1.300 muertes. Es decir que más o menos del viernes a hoy, en 2 o 3 días, hubo 350 muertos más o menos. Pero se supone que eso es como que la curva más alta del COVID. En México la pandemia fue domada, dice AMLO.
Bueno, pero también hay una gran organización de muchas personas, de la gente, que también hay que mencionar el ataque a las enfermeras, este, eh, aquí en México hay mucha discriminación, por muchas razones y por muchos motivos. En México te pueden discriminar. Casi casi México es el rey de los discriminadores. En este caso, pues a las enfermeras que les, eh, eh, pues ahí les decían, eh, pues las golpeaban, incluso. Tras vencer al COVID-19, Boris Johnson retoma sus labores. Entonces, ¿qué más? Regalan gasolina a personal médico en Querétaro. Este, por aquí hubo un caso de una, a ver, vamos a buscarlo, el caso de una enfermera que fue atacada con detergente, con clarasol. No es peligroso, no es muy peligroso, pero sí es un poco peligroso. Este, a ver, aquí está la nota. Se supone que a la parejita, que ya vincularon a proceso a la pareja, son jóvenes, no son. Se me golpearon y escupieron hasta el cansancio, enfermera agredida. Francia López, enfermera de la unidad de ginecología, deja que se cargue, a ver, aquí está. Enfermera de la unidad ginecopediatra número 3A del IMSS. El pasado viernes 17 de abril, los hechos ocurrieron en la esquina Natal y Montevideo de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero. En imágenes dice, se observa el momento en el que un auto de color gris sale de la puerta de la casa de la esquina referida. El conductor le avienta el auto a la enfermera, 26 años. Un intercambio de palabras. Bueno, fue una agresión que se dio. El papá de la joven, este, el dueño de la casa, o no sé si al dueño o renta, me empezó a agredir. Primero verbalmente empezó a decirme muchas groserías. Yo le dije, sí, discúlpeme. O sea, yo lo único que pedía era una disculpa, no fue mi intención. Entonces sucedieron los hechos descritos arriba. Eh, Dice, la agresión a Francia, la enfermera del IMSS,
Es una de las 21 agresiones reportadas en la conferencia de salud. Pero bueno. Entonces el papá de esta joven que agredió a esta mujer, pues dijo que era un pleito de mujeres, de comadres, y que esta enfermera después trajo a otros 3 sujetos y que la agredieron. Entonces, bueno, ahí ya se hizo una cuestión muy difícil, pero bueno, eh, entonces sí ha habido bastantes agresiones aquí a las enfermeras. Supuestamente la gente argumenta que son foco de infección, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Es ignorancia porque pues, el virus a 2 metros pues no te contagia. Vamos a ver qué más. Eh, ¿Qué más? Queridos amigos? Arribó el 6º vuelo de China con material médico. Bueno, impacientes parisinos desafían restricciones y salen a las calles. Bueno, que también hay una estadística que las personas que utilizan el ventilador, el respirador, mueren. Kim Jong-un envía mensaje a trabajadores pero sigue sin aparecer en público.
Bukele autoriza a policía a emplear fuerza letal contra pandilleros. A ver, vamos a ver el uso de cubrebocas. Es que el uso de cubrebocas, honestamente, es una... La alcaldesa de México, Claudia Sheinbaum, anunció el domingo que el uso de cubrebocas en espacios públicos será obligatorio a partir de este lunes como medida para frenar los contagios. Hay muchas personas que, como sabemos, pueden estar infectados de este virus y que son asintomáticas. Por eso es importante que usemos el cubrebocas, dijo Sheinbaum en su informe sanitario diario. La alcaldesa señaló que aunque no habrá sanciones para quienes no porten el tapabocas, su gobierno exhorta a los ciudadanos a utilizarlo toda vez que la capital enfrenta la etapa más crítica de la pandemia, con un déficit de personal médico y sin camas disponibles en hospitales. Sheinbaum explicó que existen estudios científicos que demuestran que el uso de cubrebocas reduce la posibilidad de contagios, con lo que se evita la saturación en hospitales. Dice que es obligatorio en espacios públicos, pero es que, bueno, la calle es pública, o sea, eso es... Pero por otro lado, el subsecretario de Salud, Hugo Gatell, dice que el cubrebocas en la calle no es no es útil. Pero bueno, eso es independiente, o sea, el gobierno federal puede decir una cosa y ya en cada estado, cada gobernador o alcalde en este caso, pues puede poner sus medidas pertinentes. Cifra de muertes en España por COVID-19 asciende a 23.190. Aquí en Ecatepec creo que hay como unas 180 y tantas personas infectadas. Moreno advierte que la emergencia por el coronavirus no ha terminado en Ecuador.
A ver, dice... dice por coronavirus, dice el Reino Unido registró 781 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y superó los 20.000 fallecidos en total. Estados Unidos supera las 50.000 muertes por coronavirus. Mm, Bueno, se resquebraja el gobierno de Bolsonaro, Moro dimite. Aquí en México también hubo varias dimisiones de puestos. No sé cómo le vaya a Bolsonaro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se habla mucho de violencia contra la mujer por la pandemia. Este, pues no sé, a ver, vamos a leer ese artículo. Mm, Se habla mucho de eso, ¿eh? Eh, ah, Dice, para Salvador Guerrero Chipre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, el confinamiento provocó que las víctimas estén de tiempo completo con sus agresores, lo que aumentó la cantidad de agresiones.
La violencia viene de atrás, la violencia es una detonada por el confinamiento. Si hay una estructura patriarcal y machista que implica que no se respeten los derechos, la identidad y el bienestar de la mujer, es histórico en países como México. Se sabe que el perpetrador de ella, de la violencia, pues ahora están en casa, simplemente no se retira, señaló Guerrero Chipre. Los datos confirmados confirman su argumento en la primera semana de No Está Sola, programa para la atención de la violencia hacia las mujeres. Las llamadas de denuncia por agresión se dispararon 150%. De estas, 9 de cada 10 llamadas fueron de mujeres y 1 de cada 5 reportes es por parte de una mujer que es testigo de una incidencia que ve o escucha. Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, dijo que la contingencia ha puesto a riesgo a las mujeres, pero también a los niños y niñas. Esta sumisión que las envuelve y que además que ve acrecentada en estos momentos de cuarentena donde las mujeres son múltiplemente afectadas. No solamente en este tema del cuidado del espacio de la casa, del tema de las labores domésticas, el tema de estar acompañando a sus hijos e hijas en las tareas, en el tema de estar... aquí hay un tema muy importante. Estaba yo ayer leyendo un reportaje que decía que a las amas de casa o a las mujeres que trabajan en la casa con los hijos se les multiplicó o sea, de todo se queja la mujer para pronto. Dice, no solamente el tema del cuidado del espacio de la casa, del tema de las labores domésticas, el tema de estar acompañando a sus hijos e hijas en las tareas, en el tema de estar respondiendo a los mandatos sociales, de tener que ser ellas las responsables de mantener la higiene y todo lo que tiene que estar controlado, más las violencias económicas, y sabemos que el COVID viene a afectar económicamente a toda la sociedad. Se supone que por la contingencia, por el confinamiento, a la mujer, a la madre de casa, se le duplicó el trabajo. O sea, vamos, el COVID-19 les vino a dar duro y tupido a las mujeres, es decir, de todo se quejan. Más violencia y formas históricas que tienen una relación de pareja, en donde la violencia es parte de la relación o de ese trato. Son un caldo de cultivo. Bueno. Pues yo vuelvo a retomar que la mujer también es violenta, también es muy territorial. Ahora, por otro lado, la mujer, históricamente la mujer, pues básicamente es dueña y reina de la casa, ¿no? Prácticamente no te puedes tirar un gas sin que lo huela la mujer y te la haga de a tos. Entonces, pues sí, la violencia familiar, pues sí es histórica, pero no creo que el hombre sea el que violenta todo el tiempo, o el provocador. Bueno. Esto más se me hace un tema político. Más que social o estructural, para mí es un tema político. Bueno, las mujeres en esta pandemia parece que se quejan de todo. Pues yo no entiendo. Yo últimamente que he estado aquí en mi casa, supuestamente las tareas del hogar toman mucho tiempo o son muy atareadas. Pues yo no lo creo. Yo veo que guisar es relativamente sencillo.
Limpiar la casa también es sencillo. Yo honestamente no le veo lo complicado de hacer tareas en el hogar o en la casa. Este, Fíjese que para muchos seres humanos, para muchas personas, el llevar un hogar supuestamente es algo muy difícil y muy complejo para muchos hombres, para muchas mujeres, pero yo no lo creo. Yo, por ejemplo, limpiar la casa o guisar, o qué más puede ser en la casa, o cuáles son las actividades del hogar, por ejemplo, pues nada más. En el hogar solamente puedes guisar y solamente puedes limpiar la casa. Ahí en este reportaje que acabo de leer dice que a la mujer se le este a la mujer se le da la responsabilidad de estar limpiando la casa, es decir, pues, pero pues bueno, yo no soy así. Yo en lo personal yo soy una persona que no me gusta depender de nadie, mucho menos de una mujer. Yo, por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo. Aquí en mi casa, y yo creo que en la casa de muchos mexicanos, muchos, las mujeres no te dejan guisar, ¿no? Sobre todo si son mujeres de antes. Las mujeres de antes creo que son como muy necias, muy tercas, y no te dejan guisar, no te dejan agarrar un frijol, un queso, nada. O sea, todo, las mujeres son como, no sé, la cocina es su reino, no sé, su espacio, se adueñan de la cocina, ¿no? Hay mujeres que les gusta adueñarse de las cosas, decir esto es mío y yo lo manejo y lo hago como quiero. Y entonces tú quieres guisar o no sé, quieres ocupar algún servicio de la casa y pues muchas veces te miran o te empiezan a poner trabas, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que este tipo de reportajes a mí se me hace como muy politizado, ¿no? Tiene mucho de políticos y poco de social, poco de familiar, más bien polarizan a la sociedad. Entonces, yo con esto el día de hoy, pues yo me despido. Se cuidan mucho, se cuidan del COVID, pues cuidan a sus mascotas, cuidan a su medio ambiente, cuidan a sus políticos, vigilan mucho a sus magnates y bye bye.